Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Ha llegado este miércoles en el que todas las miradas siguen puestas en varios asuntos. Por una parte, unos mercados que han vuelto a la negociación en Wall Street con fuerza tras el festivo del lunes. Nuevos máximos, el Nasdaq por encima de 17.000 puntos en una jornada en la que hemos visto subir con mucha fuerza de nuevo a Nvidia, que sigue luchando por arrancar el puesto en las primeras posiciones, a Apple, a Microsoft, mirando a esa fortaleza, ese mercado de la tecnología, de la IA, que sigue primando en Wall Street y marcando golpes de titulares. Es sin lugar a dudas el resumen de lo que fue la vuelta a la negociación de Wall Street en la jornada de ayer, en la que, por cierto, ponía en marcha esa liquidación a un día, lo que es adelantar el cierre de las operaciones al ritmo más rápido en un siglo, y que sin lugar a dudas ha sido una de las claves de la última sesión. Ahora los futuros americanos quieren apuntar a extender las subidas de la jornada de ayer. Veremos a ver, porque los inversores, los operadores siguen esperando las grandes referencias que están por llegar a final de semana. Además del libro beige de la Fed que vamos a conocer hoy, vamos a tener datos de inflación y, sobre todo, con el cierre de la semana, esos datos de precios del gasto del consumidor, que es clave en la lectura de la Reserva Federal de Powell de cara al pivote, de cara a los recortes de tipos de interés esperados por el mercado. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que va a ocupar al mercado en un momento en el que, por supuesto, y en la fotografía general, hoy el Fondo Monetario Internacional ha elevado su previsión de crecimiento para China, ahora sí, al 5%, en línea con lo que considera Pekín y en lo que parece de alguna manera respaldar esos planes que está poniendo sobre la mesa Pekín. Pero junto con esos grandes asuntos que cotizan en el mercado, en esa geoeconomía que vigilamos cada día, los grandes asuntos geopolíticos siguen centrando gran parte de la crónica internacional. En las últimas horas, clave lo que está pasando en Oriente Medio, tercera noche de ataques en Rafah, y lo que ha sido la posición de la Casa Blanca, ahora sí con un comunicado oficial. El jefe del Pentágono ha hablado en las últimas horas y lo que ha dicho es que la Casa Blanca no va a cambiar su política hacia Israel por el ataque en Rafah, en referencia a ese ataque en la noche del domingo, un ataque aéreo que se cobraba la vida de al menos 45 palestinos civiles y que, sin embargo, asegura está investigando Israel y que esperarán a conocer sus consecuencias. Entre las tesis que se barajan, el ataque habría sido preciso, lo que Netanyahu, el primer ministro israelí, consideró un trágico incidente, pero habría prendido fuego el material de Hamás, desatando el devastador incendio que se cobró esa alta cifra de civiles palestinos. De momento, la Casa Blanca no habla de esas líneas rojas que supondrían llevar a cabo esa advertencia de que frenaría el envío de armas a Israel, su gran aliado, aunque siempre ha dicho que le ofrecería armas para defenderse, pero no va a llevar a cabo esa ofensiva, no va a ayudar a llevar a cabo esa ofensiva de alta intensidad en Rafah. Pero lo que sí estamos viendo es cómo los tanques de Israel ya han llegado al centro de Rafah. Recordemos ese gran movimiento esperado, porque por parte del gobierno de Tel Aviv lo que se ha dicho es que se necesita una ofensiva terrestre para llegar hasta el fin de acabar con el último bastión del movimiento de resistencia islamista de los terroristas de Hamás, y es sin lugar a dudas el gran foco de atención al que todavía no ha renunciado, sin lugar a dudas, el gobierno de Netanyahu. Es sin lugar a dudas el gran foco de atención en estos momentos. La vicepresidenta Harris, por otra parte, ha dicho que lo de trágico incidente se queda corto a la hora de mirar lo que está sucediendo en Rafah, y como decimos, continúan por tercera noche esos ataques, y una jornada en la que Naciones Unidas ha vuelto a tratar de parar lo que está siendo esa gran intensidad, ese drama humanitario en Gaza y en Rafah. Pero, por supuesto, mirando a los grandes puntos calientes del mapa, impepinable mirar lo que está pasando en torno a la guerra en Ucrania y los mensajes que se están lanzando y que de alguna manera posibilitan o acercan una posible escalada si los actores de la OTAN, si los países de la alianza incrementan su papel o apoyan los ataques en territorio ruso. Vayamos por partes, porque el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ha sido muy claro, ha hablado, y lo que acaba de lanzar es una
advertencia de graves consecuencias para Occidente y en concreto además habla a los países europeos y sobre todo a los países europeos diciéndole y advirtiéndole que no dejen a Ucrania usar esos misiles, esas armas donadas por Occidente para atacar a Rusia. Es más, Putin se ha preguntado que qué pasaría si llevan a cabo esos ataques en territorio ruso y sobre todo qué papel jugaría Washington como miembro además de la alianza si eso pasa, si las graves consecuencias se juegan además en ese suelo europeo y en medio de la capacidad estratégica y armamentística similar entre Washington y Moscú. Lo deja sobre la mesa, la advertencia está, pero advierte de esas graves consecuencias en un contexto en el que por parte de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha defendido el uso de armas donadas por Occidente para atacar a Rusia, habla de ese legítimo derecho a la defensa y en ese contexto también entre las voces de los países miembros Emmanuel Macron es el que más se ha aproximado a ese pronunciamiento acerca de por qué sí se podría contemplar ese uso de las armas para atacar a Rusia, sobre todo defendiendo precisamente el derecho de Ucrania a defenderse y mientras por supuesto siguen las diferencias entre los países miembros en la Unión Europea e incluso dentro de la OTAN y mirando por supuesto, y eso es lo que más resuena, esas amenazas de Vladimir Putin. Своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговор на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Nueve minutos pasan de las 7 de la mañana, seguimos en este primer paso a la actualidad del día Negocios Televisión con la mirada puesta en Oriente Medio y tras la tercera noche de ataques en Rafah. Estados Unidos no va a cambiar su política hacia Israel tras el ataque de este fin de semana, este ataque aéreo en Rafah que terminó con la muerte de 45 palestinos civiles en un campo de desplazados. La administración Biden asegura que están siguiendo de cerca la investigación sobre ese ataque mortal aéreo que Tel Aviv calificó de trágico incidente, decía Netanyahu, pero que las recientes muertes no constituyen esa operación terrestre de envergadura, de alta intensidad que cruzase esa
línea roja marcada de Estados Unidos y que podría suponer la retención del envío de armas. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha señalado en las últimas horas que los israelíes han dicho que es un trágico error, que van a investigarlo y que por lo tanto desde Washington van a estar pendientes. Recordemos que Netanyahu calificaba como trágico incidente lo que sucedía en esa madrugada del lunes, al tiempo que señalaba que el ataque estaba dirigido de forma precisa contra la infraestructura de Hamas, y entre las informaciones que se barajan a esta hora podría ser que el material del grupo palestino fuera el que prendiera y desatase el devastador incendio. En un acto de anoche en Washington, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dicho, eso sí, que la palabra trágico ni siquiera comienza a describir lo que sucedió en ese ataque que acabó matando a 45 palestinos. Y entre tanto, los tanques israelíes han llegado al centro de Rafah, esa ciudad fronteriza con Egipto, una señal de que el ejército podría estar acercándose a ese objetivo de tomar el control total de la ciudad que se sitúa al sur de la franja de Gaza. Los residentes han informado de enfrentamientos entre las fuerzas de Israel y de Hamas en el centro de la ciudad, lo que sugiere que las tropas habrían avanzado más allá de las incursiones iniciales en las afueras. Mientras, según un oficial militar israelí citado por Reuters, asegura que se están utilizando tanques en lo que llama ese conjunto limitado y preciso de operaciones. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha insistido que el país necesita iniciar una invasión terrestre de Rafah para buscar a los combatientes de Hamas y algunos líderes que, según dice, tienen base en la ciudad, así como algunos rehenes, y el plan ha generado esa condena internacional, incluso de Estados Unidos, después de que Israel insistiera en que primero permitiría que los civiles se fueran. Desde Naciones Unidas cifran en 1 millón de civiles los que han huido de Rafah tras haber buscado refugio allí durante los combates en otras partes de Gaza. Y entre tanto, el muelle que construyó el ejército de Estados Unidos para ayudar a llevar esa ayuda militar y humanitaria frente a la costa de Gaza se está retirando para ser reparado después de que una parte de la estructura se desprendiese. Una noticia que supone un nuevo golpe a los esfuerzos por la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, ha señalado que una parte del muelle se había separado y que sería remolcado durante las próximas 48 horas al puerto de Ashdod, en Israel, para su reparación. Singh ha añadido que la reparación del muelle tardaría más de una semana y luego regresaría a su lugar frente a la costa de Gaza. Recordemos que el muelle fue anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden en marzo e implicó que los militares ensamblaran la estructura flotante frente a la costa. Se estima que costará 320 millones de dólares durante los primeros 90 días e involucrará a unos 1000 miembros del servicio estadounidense, y entró en vigor hace tan solo 2 semanas. Y entre los puntos calientes del globo, la guerra en Ucrania sigue emergiendo como el gran punto de preocupación en estos momentos también. De lo último, la advertencia que el presidente ruso Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa. El jefe del Kremlin ha advertido a la OTAN y en concreto también a los países europeos de la alianza que deben tener cuidado a la hora de hablar o tomar decisiones sobre ataques en territorio ruso. Advertencia de Putin en medio de esa petición del líder ucraniano, de Zelensky, que pide utilizar las armas donadas, los proyectiles europeos, para que se puedan usar para disparar contra territorio europeo. Putin ha vuelto a advertir que están jugando con fuego al proponer que Ucrania utilice armas occidentales para atacar en el interior de Rusia, lo que podría desencadenar un conflicto mundial. Vuelve a insistir en que la escalada constante puede acarrear graves consecuencias y se ha preguntado en torno a cuál sería la actitud de Washington si esas graves consecuencias se producen en Europa, teniendo en cuenta la paridad en el campo de armas estratégicas entre Washington y Moscú. Vamos a escuchar a Putin.
своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговор на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Ну, посмотрим. Tras más de 2 años de guerra, Putin que vuelve a hablar del riesgo de un conflicto mundial mucho más amplio, mientras Occidente se debate sobre qué hacer frente a ese avance de las tropas rusas en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lleva días, lo dijo en The Economist, de que los miembros de la alianza deben dejar que Ucrania ataque a Rusia con armas occidentales, o una opinión que defienden algunos miembros de la OTAN, pero no todos los países. De hecho, no lo ha apoyado Estados Unidos en las últimas horas. Stoltenberg ha defendido tanto el envío de armas por miembros que no tienen restricciones como el hecho de que Ucrania ataque en suelo ruso. Vamos a escucharle. These are national decisions. It's not a NATO decisions on restrictions. Some allies have not imposed restrictions on the weapons they have delivered. Others have. I believe the time now has come to consider those restrictions, not least in light of the development in the war, the involvement into a war which now is actually taking place along the borders, and that makes it even harder for them to defend themselves. And the right for self-defense is a part of the right for self-defense, and also we have to remember that doesn't make NATO allies party to the conflict. We have the right to provide support to Ukraine to help them uphold the right for self-defense. And the right of self-defense includes also striking targets outside Ukraine, legitimate military targets inside Russia. And this is in particular relevant now because the most heavy fighting is now taking place in the Kharkiv region, close to the Ukrainian-Russian border, and in part the border is actually the front line. And therefore, of course, it will be very hard and difficult for the Ukrainians to defend themselves if they cannot hit military targets just on the other side of the border. En nombre de Francia, el presidente galo Emmanuel Macron sí ha apoyado que Ucrania utilice esas armas contra el territorio ruso. Tras reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz, señalaba cómo deben permitirles neutralizar las bases desde donde lanzan los ataques. Vamos a escuchar a Macron. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien, je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui s'organise de cette façon. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha mostrado comprensivo ante el hecho de que los ucranianos quieran atacar el territorio ruso, y ha señalado cómo de alguna manera Rusia ha estado actuando como si estuviera en un santuario donde no pudiera recibir una réplica. Vamos a escucharle. Pueden atacar Ucrania desde su territorio considerando que no va a haber una réplica o un ataque a las instalaciones y los lugares desde donde atacan a Ucrania. Desde luego es la ventaja. Es como un santuario. Yo te ataco, pero no me puedes atacar a mí.
por lo menos no en esas ubicaciones desde donde yo te ataco. Y es comprensible que los ucranianos querrían estar en disposición de hacerlo. Es bastante lógico. Tensión, sin lugar a dudas, la que se vive en ese escenario internacional y mirando a los mercados. Clave, por tanto, vigilar lo que está pasando en el mercado de las commodities. Esta mañana vemos cómo el petróleo está registrando subidas y lo vemos después de que en la última jornada extendiera las alzas que eran mayores en el caso del West Texas hasta los $80,16 y el de referencia en Europa que terminaba en $84,49 el barril en medio de las tensiones, pero además mientras los expertos aseguran que el precio del petróleo recupera parte de las pérdidas de la semana pasada debido a las expectativas de que la OPEP Plus pueda extender los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles diarios hasta la segunda mitad del año, una decisión que podría tomar en el encuentro del 2 de junio. Y en la crónica económica de la mañana, las previsiones que el Fondo Monetario Internacional ha puesto sobre la mesa y que eleva la previsión de crecimiento económico sobre China para este año, lo ve ese PIB en el 5% frente al 4,6% anterior, un ajuste que lleva a cabo el organismo internacional tras un fuerte primer trimestre y las nuevas medidas políticas implementadas por parte del gobierno de Pekín para estimular esa recuperación económica. Para el año que viene, el FMI prevé también un crecimiento del 4,5% superior al 4,1% previo. A pesar de la mejora, el FMI lanza advertencia, pide a China que pase de centrarse en las políticas industriales a impulsar el consumo interno. Y en los mercados, Wall Street este martes volvía a la negociación tras el festivo del lunes, del Día de los Caídos, y lo hacía con un movimiento en el que se imponían las compras. El Nasdaq cruzaba por primera vez y terminaba por encima de los 17.000 puntos, impulsado por las ganancias, las subidas de Nvidia, mientras que el S&P 500 también cerraba ligeramente al alza y el Dow Jones con tímidos retrocesos ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las acciones de Nvidia impulsaban las acciones de otras acciones de chips, mientras los operadores regresaban del puente en el mercado, mientras que las acciones perdían terreno a última hora por esos rendimientos de los bonos del Tesoro que subían a máximos de varias semanas después de las débiles subastas de deuda. Y Nvidia, el gigante de esos semiconductores de la IA, continúa extendiendo las ganancias que en la última jornada le han llevado a revalorizarse un 6%, 2,78 billones de capitalización de mercado, lo que le aproxima a Apple, que tiene una valorización de 2,97, y al líder mundial, que es Microsoft, de 3,19 billones. Desde la presentación de sus sólidos resultados financieros y de sus previsiones, las acciones de Nvidia han subido un 17,42% y en el último año su valor se ha revalorizado un 179%. Movimientos en el mercado, ese signo mixto, aunque primaban las compras en Wall Street, y en una jornada en la que Wall Street sentaba las operaciones hacia una liquidación más corta, la más rápida en un siglo, lo que los reguladores esperan que reduzca el riesgo y mejore la eficiencia. Nos explicaba esta nueva forma de operativa Pablo García, director de Divacons Alfa Value. Bueno, yo que llevo ya casi 30 años haciendo esto, al principio las operaciones se liquidaban en D+3, es decir, el día en el que se ejecutaba, y la entrega contra pago, títulos contra efectivos, se hacía 3 días después. Y en ese tiempo, pues lo que hacían los liquidadores y depositarios era ponerse de acuerdo para esas instrucciones de liquidación, y cuando un fondo, por ejemplo, compraba acciones de Telefónica, hacía el desglose de los distintos fondos y entonces se macheaban, como se suele decir en el argot, las operaciones. Eso se hacía en 3 días. Después pasamos, incluso el mercado alemán empezó a hacer D+2, es decir, que las operaciones de entrega contra pago se hicieran en 2 días. Y ahora Wall Street pues nos está hablando de hacerlo en un día. Bueno, es que si estamos hablando de que las transacciones bancarias de cualquiera de las plataformas muy conocidas, y no hace falta que las diga, se hacen en el momento, ¿no? Yo estoy enviando dinero de un país a otro en el momento, ya era hora
que nos pusiéramos las pilas para que los mercados financieros, que presumen de estar muy desarrollados, empezaran a ser mucho más ágiles, ¿no? Por lo tanto, no es más que una consecuencia del grado de desarrollo tecnológico que tenemos en las finanzas. Y mirando al apartado empresarial, corporativo y los movimientos, la operadora de telecomunicaciones T-Mobile, la segunda mayor de Estados Unidos, va a hacerse por US Cellular por $4.400 millones, una operación de activos relacionados con sus tiendas y clientes inalámbricos, así como ciertos activos concretos del espectro radioeléctrico. En concreto, según la nota emitida por la compañía, la operación incluye el desembolso en efectivo de hasta $2.000 millones de un canje de deuda de US Cellular por pasivos de T-Mobile, y se espera que la adquisición se cierre a mediados de 2025 tras cumplir con todos los procesos regulatorios pertinentes. Y aquí en España, Sabadell ha colocado este martes 1.000 millones de euros en una emisión de cédulas hipotecarias con un vencimiento a 10 años, alcanzando un volumen de demanda a los pocos minutos del anuncio de mercado y con la presencia de nombres de alta calidad y de importantes significativos, según ha informado Europa Press. La emisión ha tenido un cupón del 3,25% y la entidad la ha marcado dentro de lo previsto en su plan de financiación, a pesar de la OPA que BBVA ha planteado sobre la entidad. La emisión ha partido con un precio de mid-swap más un diferencial de 60 puntos básicos. Cuando el libro alcanzó los 3.200 millones de euros, se anunció que el diferencial se había reducido a 48 puntos básicos. Y terminamos con lo que es la medición de la confianza de la Conference Board que conocíamos en la jornada de ayer, que arroja como la confianza del consumidor estadounidense ha mejorado inesperadamente en mayo, después de deteriorarse durante 3 meses consecutivos en medio del optimismo sobre el mercado laboral, aunque persisten las preocupaciones sobre la inflación y muchos hogares esperan tipos altos durante el próximo año, tipos más altos. El Conference Board dice que su índice de confianza ha aumentado a 102 este mes, desde 97,5 revisado al alza de abril. La encuesta mixta también muestra que más consumidores creen que la economía podría caer en recesión en los próximos 12 meses. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.